Nico. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Y como vos decís, hay muchas dudas en torno al crimen, al asesinato de Ángeles Rawson. Todavía quedan muchas dudas. Dudas que no se pudieron esclarecer, que no se han evaporado a pesar de los resultados de las diferentes pruebas de laboratorio. Hoy justamente, hace poquitas horas, Miguel Ángel Pierri, que es el abogado de Jorge Mangieri, del único procesado y que está en la mira del juez Javier Feliciano Ríos, pidió una nueva prueba de laboratorio de la soga que se encontró en las piernas de Ángeles Rawson. Lo que le vamos a preguntar aquí, se encuentra a mi lado Gustavo Penacino, que es bioquímico y también el director, el titular del laboratorio de ADN del Colegio de Farmacéuticos. Gustavo, gracias por recibirnos. Es si sobre una muestra diferente de un mismo objeto podemos hallar resultados diferentes. Bueno, hay que ver la naturaleza del objeto. En el caso específico de la soga, tenemos la idea de que puede haber sido manipulado por más de una persona, con lo cual, según el sitio de la soga donde se tome el análisis, donde se tome la muestra para el análisis, puede arrojar un resultado diferente. Bueno, lo voy a dejar en contacto con Adrián Noriega y Agustín Scioli, doctor. Bueno, con mucho gusto. ¿Cómo le va, Penachino? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? La verdad es que uno se confunde con el caso Ángeles Rawson porque todos los días hay contradicciones. A mí realmente me preocupa muchísimo que se encuentre finalmente al culpable, aunque tal vez no se sepa el móvil. Ahora la querella está hablando de estrangulamiento, de sofocación por estrangulamiento ante un ataque sexual directamente con los elementos que están analizando. Y esto se da de bruces con la Junta Médica. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo puedo opinar sobre la prueba de ADN. En realidad el resto de los aspectos son totalmente ajenos a mi área de conocimiento, ¿no? Pero desde el punto de vista de las pruebas de ADN, los resultados que nosotros tenemos, que hemos visto, digamos, que yo no he participado directamente de los análisis, son bastante contundentes respecto a la presencia de ADN de Mangieri en el cuerpo de la víctima. Cuando usted dice bastantes contundentes, ¿se refiere al ADN de uñas o se refiere a algún otro tipo de ADN? Porque en ese sentido también, digamos, la información fue bastante confusa. No digo para el juez, para lo que nos llega a nosotros, ¿no? Que primero había ADN en más de una uña, después que era el dedo índice de la mano derecha, el ADN en la casa del propio Mangieri, que era parcial y que nunca se confirmó si era o no el de Ángeles. Respecto de eso... Sí, hubo algún error de los peritos que primero informaron que había ADN del perito de parte y luego se desdijeron y tal. De todas maneras, en base a otras causas, a la experiencia de otros hechos, los jueces no suelen considerar, siempre y cuando esté debidamente explicado por el perito, no suelen considerar un error como que eso invalida la totalidad de los estudios que se hicieron. Es decir, puede haberse cometido un error en ese aspecto, en el hecho de decir que había ADN del perito de parte en la escena del crimen, pero no necesariamente ese error se traslada a otros resultados que se obtienen en la misma causa. Penachino, Agustín Scioli lo saluda, muy buenas tardes. Y en función a su experiencia, quería preguntarle, según trascendió, una de las muestras justamente de ADN que fueron tomadas del departamento de Mangieri era muy compleja y estaba degradada, no se pudo identificar un perfil genético. ¿Es normal que esto suceda? Sí, acá esto es algo que no se dijo tampoco en los medios. El reactivo que ellos utilizaron, que antes se usaba el luminol, ahora emplearon otro que se llama Blue Star, también da falsos positivos con algunas muestras como detergentes, como aguas lavandinas y demás, que obviamente pueden estar tranquilamente en un piso y no necesariamente provenir directamente de la muestra sanguínea. O sea, el hecho de haber dado resultado positivo con ese reactivo produjo que los peritos, como es lógico, levantaran muestra de allí. Claro. Pero no necesariamente esa muestra correspondía a un ADN y de hecho el resultado fue que no era, al menos no era un ADN completo y no era un ADN evaluable. En función a lo que se conoce, ¿no?, del caso y de la investigación, ¿cree usted que hubo algunos errores, es decir, que hubo errores también en la cadena de custodia del ADN o generalmente se suele operar de esta manera?
No, yo no puedo hablar sobre la cadena de custodia porque desconozco completamente esa situación. O sea, no sé de qué manera fue tomada la muestra y llevada al laboratorio. Es habitual que hay protocolos estrictos para hacer este trabajo y entiendo que deben haberlos seguido, pero eso no escapa totalmente a mi conocimiento. Nosotros, inclusive dentro del laboratorio, analizamos la muestra una vez que llega. O sea, la forma en la que llega y cómo ha sido tratada antes del ingreso al laboratorio es algo que no podemos establecer. ¿Y cuánto tiempo el rastro de ADN queda, supongamos, en una soga, verdad? Como es uno de los puntos también de discusión que pone al menos en duda la defensa de Mangieri con respecto al último cabello que habría aparecido y que habría dado también ADN de Mangieri, cosa que la defensa del propio encargado del edificio a través de Pierri y su equipo de alguna manera desestiman o ponen en duda. ¿Cuánto tiempo dura, digamos, la presencia de ADN en un objeto, en este caso una soga? Bueno, esa suele ser una pregunta habitual también. Puede durar 10 años, 20 años, no tiene un límite la duración del ADN en un objeto. Lo que pasa es que, bueno, si esa soga luego es manipulada o es, digamos, uno habla encima de la soga, puede haber una partícula de saliva de quien habló y aparecer ese ADN en el material. O sea, no es un problema de tiempo, sino de tratamiento de la muestra antes de hacer la toma, ¿no? Ahora, pero entonces vale decir que un objeto como una soga puede llegar a tener, si los ADN duran 10 años, 5, 6 muestras, no sé, por decir un número, ¿no? De mucha gente, ADN de mucha gente. Potencialmente puede tener ADN de mucha gente, sí. Y que no, obviamente no vinculadas a la causa o no necesariamente vinculadas con el hecho que se está investigando, sí puede. ¿Y cómo es la medición, digamos, del ADN, de la presencia de ADN? Cuando antes Agostina le hablaba de una muestra parcial, digamos, para la justicia o para ustedes como genetistas, ¿cuándo la muestra, digamos, es contundente en el cotejo de decir, bueno, sí, es de esta persona, no cabe lugar a dudas? Bueno, eso, no hay un lineamiento internacional estricto en ese aspecto, pero en general cuando los elementos que se ven, o sea, las variantes que se ven, las variantes genéticas que se ven en la muestra son muy raras en la población general y justo coinciden con un individuo determinado, eso le da un peso alto al valor de la evidencia. O sea, todo esto se evalúa con un método estadístico. Hay unos cálculos que se hacen para establecer con qué porcentaje de certeza esa muestra puede coincidir con un individuo o no. Suele hablarse de algunos parámetros, de hecho, ¿no? Aquí mismo escuchamos a los abogados también hablar de determinados parámetros, de 12 dentro de 20. ¿A qué puntualmente se hace referencia? Claro. Es un poco complejo porque hay que entrar en un término técnico. Cuando nosotros hablamos nosotros nos referimos a marcadores. Entiendo que esto, lo que le dicen los abogados parámetros, deben ser los marcadores. Esos marcadores son zonas del ADN que son variables de una persona a otra. O sea, son lugares del ADN que caracterizan a una persona. Si yo los encuentro, puedo saber que corresponden con determinado individuo. Claro. No se analiza uno solo, se analiza una cantidad grande, entre 20 y 30 y a veces algunos más. Entonces, ¿cuántos marcadores de esos tienen que coincidir para que esa muestra sea de una persona determinada? Todos es la respuesta. O sea, si yo emito una muestra de un fluido biológico mío, una muestra de saliva, de sangre mía, ¿puedo emitir una variante genética que no tengo? Obviamente no puedo. Entonces, si yo tengo una muestra que contiene muchas variantes genéticas que se parecen a las mías, pero una no, ya esa muestra no es mía. Claro. Gustavo, ¿se entiende? O sea, porque no tengo posibilidad de emitir una muestra biológica que tenga un patrón genético distinto al que yo tengo. Precisamente, ¿no? Por esos indicadores. Voy a leer un fragmento de lo que dijo Pierri hoy, hace algunos minutos, en Radio 10, ¿no? Respecto de esto que complicaría más a su cliente, a Mangieri, del cabello, que le hacíamos mención hace algunos minutos, Pierri dice que la muestra no es inequívoca. Hay que ver si con un indicador influye o no influye. El indicador es 7,1.
le pido esto para que nos lo traduzca, ¿no? Y el lunes haremos una presentación, dijo, bueno, sobre la interpretación que se hizo de este indicador. Cuando habla de un indicador 7,1, ¿qué quiere decir? La verdad es que es un lenguaje un poco críptico porque no sé exactamente a qué se refiere. Si se refiere a que de 7 que hicieron 8, digamos que hubo 8 marcadores, 7 coincidían y 1 no, por ejemplo, que podría ser, es lo que le estaba comentando antes, que con uno solo que no coincida ya esa muestra no es del individuo que se supone que puede llegar a ser. Bien. Ahora, no hay otra cosa que sea 7,1, no sé qué... cuál sería la interpretación que le dan los abogados. En realidad habría que ver el informe pericial que dicen las conclusiones, digamos, el informe de los peritos en genética, qué es lo que dice respecto a esa coincidencia o no, o a esa discrepancia, según sea el caso. Ahora, en función también apelo a su experiencia, digo, ¿ha participado de alguna otra causa donde se ponga tan en duda los resultados de ADN que la realidad es que hasta el momento del caso Ángeles eran indiscutibles? Bueno, nosotros lo decíamos desde el primer día, en los primeros reportajes ya decíamos que como toda actividad humana las pruebas de ADN pueden tener errores y pueden estar mal hechas y pueden tener hasta pueden tener intencionalidad también. Digamos, no se puede extraer lo científico a la condición humana de quienes hacen esas pruebas, de quienes hacemos esas pruebas, ¿no? ¿Pero suelen ser cuestionadas de esta manera en otras causas? Yo diría que nosotros hacemos una gran cantidad de muestras aquí en el Colegio de Farmacéuticos, hacemos unas 80 muestras por día de distintas causas criminales. Y le diría que en la mitad por lo menos vamos a recibir algún cuestionamiento. Es normal que la defensa cuestione una prueba tan contundente como esta. Bien. Es lógico porque si no se dice el ADN coincide. Y entonces, ¿qué más nos queda para... Claro. ¿Qué les queda a la defensa para objetar? Si el ADN coincide y está todo bien hecho, casi que se termina el caso. Nosotros propiciamos que no sea así y que los jueces evalúen la totalidad de la evidencia, pero es muy difícil para un juez decir, él no estuvo en la escena del crimen, pero el ADN coincide. Si no estuvo, no puede coincidir el ADN. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Penachino, por estos minutos con nosotros. Gracias, Nicolás, también allí en el móvil.